Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una transmisión más, a una transmisión muy especial de Inconmovibles. Bueno, hoy estamos transmitiendo, como ya ustedes se dieron cuenta, desde la página de Fraternidad Cristiana Santa Fe. También está transmitiéndose sobre la página de Inconmovibles Costa Rica. Así que gracias, que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga. Gracias por estar con nosotros. Tenemos mucho gozo, mucha alegría de estar aquí nuevamente a través de este medio, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean muy bienvenidos, sean muy bienvenidas. Disfrute este tiempo, disfrute este espacio. Tendremos una enseñanza poderosa a cargo de nuestro pastor Paulino Valverde. Ya está totalmente preparado aquí. Ya casi le vamos a dar el pase. Y antes de iniciar, quiero que oremos, por favor, y quiero saludarlo y saludarla, así que escríbame ahí cómo está el clima por allá. Hoy ha estado un poquito, ha mermado un poquito la lluvia, al menos por aquí, por el área de Desamparados, pero bueno, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor para que Él haga su perfecta voluntad. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de servirte, Señor, de estar hoy aquí a través de Inconmovibles, Señor, cimentados sobre la roca. ¿Y cuál es esa roca, Señor? Nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que tenemos de aprender, de instruirnos en la palabra, Señor, de alimentarnos espiritualmente, Señor. Así como dice la palabra del Señor, no solo de pan vive el hombre, así que hoy estamos aquí alimentándonos del Espíritu, alimentándonos de la palabra del Señor. Así que Señor, haz tu perfecta voluntad en medio de nosotros en esta preciosa noche de viernes, Señor, viernes 4 ya de diciembre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están ya conectaditos, Señor, dispuestos a recibir la enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control absoluto de todo, Señor, y como siempre lo decimos, que la gloria y la honra sean solo absolutamente para ti, hoy, mañana, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así que gracias una vez más por estar acá. Bueno, quiero saludarlos rápidamente. Gaudí Alvarado, bendiciones Gaudí, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bueno, el pastor Paulino que ya está conectado, por supuesto, por acá. Ana Rita Salazar, bendiciones Ana Rita, espero que estén muy bien. Doña Celia Shaw, bendiciones Doña Celia, gracias por estar conectada como siempre aquí en Inconmovibles. La pastora Eunice, allá desde su casa de habitación, está conectadita. Evangelista José García, hola, bendiciones Josécito, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, allá desde Atenas nos está viendo y escuchando. José García, Chelita Marín, bendiciones Chelita, gracias por estar con nosotros nuevamente. Doña Maru Argüello, bendiciones para ti también, Doña Maru. Bueno, Marilena Villarreal ahí saludando. Pastor Randall Cascante, por supuesto, ahí ya del otro lado, todo listo, preparado, ¿verdad? Dice bendiciones inconmovibles, sean todos muy bienvenidos a esta noche especial, así es. Qué lindo, ¿verdad? Pastor Guillermo Rojas, bendiciones, pastor. Gracias por estar conectado con nosotros también. Sirleni Pérez, bendiciones, Sirlenita, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, gracias por estar conectadita. Coquito Badilla, bendiciones, Coquito, gracias por estar también con nosotros. Carmelita Dangla, bendiciones, Carmelita, buenas noches para vos también. Estás ahí con Kenneth, me imagino, Kenneth está conectadito también. Oderay, ¿cómo estás, Oderay? Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Y bueno, Gaudí ahí saludándolos. Qué lindo, qué privilegio que estén conectaditos con nosotros, nos honra su presencia y bueno, le damos gracias a Dios por este espacio, ¿verdad? Que tenemos y vamos a pasar de una vez al estudio que se ha preparado para esta noche y así que los dejo con el pastor Paulino Valverde en este momento. Gloria al Señor, Dios les bendiga, qué privilegio poder compartir con ustedes esta noche virtualmente este seminario llamado Discipulado para un ministerio y liderazgo eficaz. Qué bueno que podemos sacar el tiempo para escudriñar la palabra de Dios. No solo pan vivimos nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero bendecir esta noche a todos los que están conectados, a todos los que se van a conectar y a todos los que posteriormente van a estar viendo esta grabación, este mensaje. Pues es importantísimo en estos tiempos de crisis, de pandemia, saber cómo defendernos
saber cómo seguir adelante, saber cómo avanzar, porque la iglesia no fue planeada para ser una iglesia virtual. La iglesia fue planeada para ser una iglesia congregacional y tenemos que volver a la iglesia, tenemos que volver a estar juntos, tenemos que volver a los templos, tenemos que perder el temor y es bueno entonces que el Señor nos motive, nos inspire a dejar los temores porque sabemos que el verdadero amor cuida de cada uno de nosotros. Y quiero aprovechar el tiempo para bendecir a mi hermano Randall Cascante Salas por esta iniciativa de haber iniciado desde más de un año el estudio de la palabra del Señor, Biblia entera por capítulos, por libros, por versículos y también que participó el pastor Francisco Valverde también. Les bendigo muchísimo por esta iniciativa y yo sé que todo esto fue una preparación para algo. ¿Para qué estudiamos la Biblia? Fue para algo, para entonces nosotros tener ese deseo de decir, bueno, yo tengo conocimiento, ahora quiero servir, quiero hacerlo de la mejor manera. Así que continuemos adelante, no que ya lo hayamos alcanzado, como dijo el apóstol Pablo, sino que proseguimos a la meta, al supremo llamamiento, porque queremos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, en sujeción, en obediencia, en sometimiento y en la guianza y en la revelación del Espíritu Santo de Dios. Gracias por todos los que llevaron el curso, ¿verdad? Y hoy quisimos cerrar, hoy y el otro viernes, con broche de oro, ¿verdad? Hablando acerca del discipulado, hablando de qué es lo que tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, qué es el discipulado natural, el discipulado espiritual. Pero quiero tomar las palabras del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, recordando que Pedro fue el apóstol a los judíos y Pablo el apóstol a los gentiles, de tomar la oración que él hizo, una oración que quiero copiar en esta noche para hacerla por cada uno de ustedes. Y está en Efesios capítulo 3, verso 14. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en el hombre espiritual. ¿Por quién? Por su Espíritu, por el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces o plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Esta oración la hizo Pablo a los gentiles que se estaban convirtiendo a la iglesia en Éfeso. Qué tremenda oración, y eso es lo que he copiado esta noche, dándole gracias al Señor para dar inicio a este seminario, porque entendemos que la oración es cuando hablamos a Dios o hablamos con Dios. Es ahí, cada vez que oramos, nosotros no estamos hablando al techo, no estamos hablando a las paredes, estamos hablando con la persona creadora del universo, estamos hablando con Dios o hablando a Dios. Y en el momento que estamos estudiando la palabra de Dios, entonces es el momento que Dios aprovecha para hablarte a ti, para hablarme a mí. Cuando yo escudriño la palabra, entonces Él responde a todas mis interrogantes, a todas mis inquietudes y a todas mis dudas. Por eso hacemos los seminarios, para que a través de la palabra, la revelación de los versículos, Dios nos responda y tengamos claridad, porque el que conoce la verdad tiene libertad para actuar como Dios quiere que actuemos. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar a la primera enseñanza, que se llama liderazgo espiritual versus liderazgo natural. Entonces, hay que memorizar la palabra, tenemos que tenerla en la mente, en el corazón, tenemos que vivirla. Y Lucas 22-24, cuando estaba Jesús enseñando, discipulando a los que llamó, a los que Él quiso, para que después llevasen la palabra a otras ciudades, a otros pueblos, a otras naciones,
Entonces, estaba con ellos y hubo también entre ellos una disputa. Oye, qué tremendo, hermano. Una disputa quiere decir un problema serio, un pleito, algo, que no convenía a unos una cosa y a otros otra. Hubo una desaveniencia. Entonces dice que estaban ahí y hubo la disputa sobre este tema. ¿Quién de ellos sería el mayor? ¡Wow! Estaban apenas saliendo del horno, llamados del mundo, porque él llamó a pescadores, a cobradores de impuestos, a guerrilleros, a incrédulos, a pecadores, ¿verdad? A mal hablados, los llama y ya inmediatamente entra a actuar el ego, el orgullo, la arrogancia. Yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el primero. Y estaban disputando, es decir, ¿quién estará a la par de Jesús? Entonces Jesús les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Ahí les dio la primera lección de nunca querer ser mayor que otros, o mejor que otros, o superior que otros. Siempre con humildad, siempre con el deseo de aprender, siempre con esa hambre y sed de que yo solo sé que no sé nada, como dice un gran pensador ahí. Entonces es importante, el propósito que quiero alcanzar en esta primera enseñanza es que cuando Dios encuentra a una persona con disposición de servir y hacer su voluntad, Dios puede usar ese potencial de una forma extraordinaria. Dios quiere usarte. Sabe que tú naciste con un llamamiento, naciste con un don ministerial, un don espiritual, y Dios quiere pulirlo a través de la palabra. Dios quiere verte sirviendo a las mesas, sirviendo a las almas, sirviendo a las personas, sirviendo en todas las naciones de la tierra. Dios quiere verte sirviendo. Y mire, para muestra un botón, como decimos normalmente, ¿quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia, pero se encuentra con Cristo, se encuentra con la gloria, y su vida se transformó, su vida cambió. Ahora el apóstol Pablo es lleno del llamamiento, lleno de la sabiduría, lleno del temor de Jehová y lleno de la unción del Espíritu Santo. Y lo vemos ya en el capítulo 19 de Hechos, en el versículo 11, cuando dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquel que era un asesino, un criminal, un perseguidor de la iglesia, ahora lo vemos obrando a favor de Dios. Lo vemos trabajando para Dios. Pero hubo una transformación, hubo que quitarle las vendas, los velos de la religiosidad que tenía. Hubo que transformar su corazón y su mente. Hubo que hacer un nuevo Pablo. Porque cuando uno está en Cristo es una nueva criatura, ya nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces Pablo, ahora que lo vemos a Pablo como un vaso, no es él el que sana, no es él el que echa fuera demonios, no es él el que trae libertad. La libertad la trae Cristo, quien mora en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Entonces ahora dice la narración de Hechos, que ahora Dios hace milagros fuera de lo normal, fuera de lo ordinario, extraordinarios, a través de las manos de Pablo, a través de ese cuerpo que antes llevaba cartas, que llevaba armas, que llevaba un corazón lleno de odio, de rencor, porque él amaba la religión, y la religión a nadie salva. La religión a nadie salva. Lo que te salva es una relación viva con Cristo, nuestro Señor, el que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces, dice que la gente era tal el poder de Dios en él, que se llevaban a los enfermos que ellos tenían en las casas, como ahora que hay una pandemia del coronavirus. Así tomaban entonces paños que le pertenecían a Pablo, delantales que él usaba para trabajar, porque Pablo ya se convirtió de Saulo a Pablo, pero nunca dependió de la gente, dependió de Dios. Y él entonces hacía tiendas y vendía tiendas, alquilaba las casas donde trabajaba, entonces usaba delantales para trabajar, y la gente creía que en la ropa estaba el poder, estaba la unción.
Así como la gente quería tocar el manto de Cristo, diciendo, si tan solo tocare el borde de su manto seré sano. En la ropa no hay unción, no hay virtud. Y lo que está es en el quien lleva la ropa, pero tampoco en quien la lleva, sino el que vive dentro del que lleva esa ropa, dentro del corazón, dentro de la vida, dentro del ministerio llamado por el Señor. Así que entonces la gente se llevaba los paños, pero Dios de todas formas actúa por fe, actúa por la fe de cada uno de nosotros. Y dice que entonces se iban las enfermedades de ellos y los espíritus malos salían. Qué tremendo. Entonces, qué cambio hubo en esa persona cuando se despertó el llamamiento que el Señor tenía para Pablo. Sobre ti hay un llamamiento poderoso, sobre ti hay una unción preparada, que de antemano, antes de nacer, Dios la preparó, porque Dios tiene un lugar para que sirvas en el reino de Dios. Dios no te hizo nacer por una casualidad, te hizo nacer porque tú eres importante en el reino de los cielos. Así que, además de este estudio, vamos a ver la diferencia entre liderazgo espiritual y natural y la manera de cómo se complementan entre sí. O sea, naturalmente yo tengo habilidades, no tengo los dones espirituales todavía formados, los tengo, ya el Señor me los apartó para mí, pero no los puedo usar porque no sé. Entonces lo que tengo son habilidades, tengo talentos, tengo sabiduría, tengo inteligencia. Y entonces vamos a ver la diferencia en este estudio para poder entender que necesitamos darle la fuerza, darle alimento, inclinar la balanza hacia lo que es lo espiritual. Pero primero, ¿qué es liderazgo, pastor? Bueno, el liderazgo es influencia. Es cómo influenciamos a los demás, cómo influenciamos a las personas que ven algo en nosotros. Puede ser negativo, puede ser positivo. Yo puedo influenciar a 50,000 personas, llenar un estadio, pero les voy a influir maldad, pecado. Voy a llevarlos ahí a adorar dioses ajenos. Voy a llevarlos a un culto pagano. O puedo ser un líder que lleva a 50,000 personas y les ministra la palabra de Dios, les ministra el poder de Dios, les ministra sanidad, santidad, les dice palabras que puedan ser dirigidos. Entonces, un hombre, Dios lo usa para dirigir a otros en la medida que pueda influir en ellos, en la medida que ellos puedan tener confianza, esperanza. Bueno, nos puede ayudar. Acuérdense de Moisés. Moisés fue un líder que influenció a los judíos que estaban encarcelados ahí en prisiones egipcias, trabajando arduamente para construir los edificios de los egipcios, pero Dios mandó un líder que influenció con su mansedumbre, con la sabiduría, con lo que Dios le usó poderosamente para traer las plagas a Egipto, y entonces la gente creyó y le siguió. Entonces, de modo que la clave del éxito se encuentra en la capacidad de dirigir a otros satisfactoriamente para un propósito común. Pero también se tiene que poseer carácter. El carácter que inspire confianza. Yo no voy a seguir a alguien que no sé para dónde va, ¿verdad? Que dice, voy a tomar un avión, pero no voy para ningún lado. Yo no me aguantaría en ese avión con esa persona. Yo voy con alguien que me dé seguridad de que me va a llevar, como Cristo. Cristo, el líder en excelencia, que nos muestra, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida que nos lleva hasta el Padre Celestial. Entonces, el liderazgo espiritual es una combinación de cualidades naturales y espirituales. Entonces, el líder espiritual atraerá, será un imán, no solo por el poder de su personalidad, la personalidad de Cristo en nosotros, sino por su personalidad que irradia lo que Dios le ha dado, la unción, la gracia, los dones, los frutos. Va a poder transmitir esa habilidad dada por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, un liderazgo natural puede hacer muchas cosas, pero no tiene ni la unción, ni la guianza, ni la sabiduría del poder de Dios que da el Espíritu Santo. Entonces, muchos psicólogos y sociólogos creen que los líderes no nacen, creen que los líderes se hacen. Entonces,
algunos liderazgos son formados, como habían escuelas de profetas que formaban a 200, 300 profetas en el arte de oír a Dios hablar y hablar lo que Dios decía, la profecía. Profetas de oficio, ellos tenían escuelas de profetas. Entonces, la personalidad del líder dice mucho de él, porque el líder nace con un magnetismo, lo cual hace que los demás lo sigan, incluso aún con todos sus errores. Vemos líderes que no han hecho nada bueno y han llevado a la gente a la muerte, a la destrucción, a cosas que realmente son mundanas, temporales, terrenales y pasajeras. Quiero usar Segunda Crónicas, capítulo 28, verso 1, para hablar aquí de un rey que tuvo un reinado con un liderazgo natural, liderazgo que no era espiritual. Sin embargo, fue elegido como rey para guiar a Israel. Segunda Crónicas 28:1 dice que este hombre era un muchacho de 20 años. Era Acaz, que fue nombrado rey. ¿Cuándo comenzó a reinar? Y 16 años reinó en Jerusalén. Más, aquí está la letrita roja, la letrita en negrita y la letrita subrayada. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Si uno teme a Dios, va a obrar en el Espíritu, va a obrar en el temor de Dios. Si uno no teme a Dios, va a hacer un liderazgo natural, sin la dirección del Espíritu Santo. Entonces, Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón. E hizo pasar a sus propios hijos por el fuego. O sea, los sacrificó a los dioses paganos, a los dioses ajenos. Entonces no era un hombre espiritual, un hombre apegado a la palabra, apegado al temor de Dios. Estaba guiando al pueblo en un ministerio y un liderazgo natural. Entonces, conforme a todas las abominaciones de las naciones, él hacía igual. Y que Dios las había arrojado ya de los pueblos. Él volvió a traer el pecado a la presencia de los hijos de Israel. Sacrificó, quemó incienso en los lugares altos, en los collados, debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos de los sirios. Si no hacemos lo correcto, hermano, el enemigo se señorea, tiene ventaja y nos derrota, nos humilla y nos mata, porque la obra del diablo es hurtar, matar y destruir. La es en el Nuevo Testamento, lo es en el Antiguo Testamento, por eso tenemos que nosotros ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, Jehová lo entrega. Le dice, bueno, si él no quiere mi guianza, no quiere mi sabiduría, no quiere congregarse, no quiere aprender de la palabra y hacer lo que yo quiero, que es bueno, que es agradable y perfecto, entonces lo voy a dejar que pelee por su propia fuerza, por su propia voluntad, lo entrega a manos de los sirios, los cuales inmediatamente lo derrotan. Y lo tomaron en un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco en ese tiempo. Fue entregado en manos del rey de Israel, el cual batió con gran mortandad. Romanos 6:23 dice muy claramente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo o la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos decimos amén, amén y amén? Entonces, estamos viendo liderazgo natural. Y Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 19, dice, de 22 años era Amón. O sea, los reyes eran bastante jovencitos. No como ahora los gobernantes que se buscan de 60, 70, 80, porque ya tiene más sabiduría. Pero Amón era de 22 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, la hija de Arús de Josba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Otro que siguió el camino de Baal. Otro que siguió el camino de perdición. Otro que no hizo lo correcto. Otro que no tomó en cuenta a Dios. Otro que no tomó
la sabiduría, el que fuera ungido con el Espíritu Santo para hacer lo correcto. Y anduvo, dice, haciendo lo malo como había hecho también Manasés su papá. Una herencia mala, una herencia no correcta. Entonces, sirvió a los ídolos a los cuales había servido su papá, los adoró y dejó a Jehová, el rey, el Dios de sus padres, y anduvo y no anduvo en el camino de Jehová. ¿Qué enseñan estos dos versículos que yo acabo de leerles a ustedes? ¿Qué enseñan? Nos enseñan cómo estos reyes fracasaron. Cómo estos reyes fracasaron en el liderazgo que se les dio. Porque no pusieron la confianza, no pusieron en oración, no pusieron en dirección de Dios aquel llamamiento tan lindo, aquella unción que les dieron como reyes, aquella posición de autoridad, de honra que se les dio ante el pueblo para dirigirles. Más bien se fueron tras dioses ajenos. Entonces sabemos que la idolatría es abominación a Jehová. Entonces la motivación del liderazgo natural es locura. Está motivado por la locura, está motivado por la ignorancia. Mire, nosotros conocemos la historia de Daniel y la historia de Nabucodonosor. El tiempo cuando Daniel fue llevado, el que gobernaba era Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, verso 27 dice, por tanto, Daniel hablando con Nabucodonosor, le dice Daniel, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Porque Daniel era espiritual, tenía un liderazgo espiritual. No quiso, propuso en su corazón no contaminarse con lo que ofrecían a los ídolos. Él dice, apártese de mí todo ese vino, toda esa comida, todos esos placeres mundanos. Aparte, deme lechugas, deme berros, deme agua, en vez de la contaminación. Entonces era un liderazgo espiritual, pero se enfrenta con Nabucodonosor y le da el consejo de Dios, el consejo de la palabra, el consejo correcto. Mucho de lo que aplicamos nosotros ahora a la gente, les decimos la verdad, pero la gente no quiere aceptar. Tus pecados redime con justicia, le dijo a Nabucodonosor. Tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. ¿Verdad? No había misericordia para los que estaban en pobreza, en desventaja social. Y pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Wow! Estaba demasiado lleno de soberbia, demasiado lleno de arrogancia. Nunca miró al cielo y decir, bueno, todo lo que tengo se lo debo al Señor, todo lo que tengo se lo debo a Él. Jamás. Estaba embelesado en sí mismo, estaba trastornado en su locura. Y cuando dijo esto, estaba ahí en el palacio real que él había construido en la propia Babilonia, en el centro de Babilonia, y aún estaba la palabra en su boca, la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. Ay, 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 ay. Es que papá tiene control sobre todo y se da cuenta de todo, aún de los pensamientos de cada uno de nosotros. No importa quién eres, no importa quién yo sea, no importa quién está en gobierno, Dios tiene una palabra específica. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo la voz, así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¡Wow! ¿Y usted sabe lo que pasó? Inmediatamente fue tomado por los hombres que estaban ahí y fue lanzado del reino, quitadas las ropas, y estuvo 7 años comiendo pasto con las bestias, con los bueyes, con las vacas, con las cabras, con las ovejas, hasta que un día volvió en sí y reconoció que solo hay un Dios. Ahí
empezó el problema, se agravó el problema, se agravó la situación. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Se creyó autosuficiente. ¿Cuántos damos gracias a Dios por lo que tenemos? ¿Cuántas gracias damos gracias a Dios por el almuerzo, por el desayuno, por la comida, por la ropa, por el calzado, por el dinero que tenemos para los pases, por el dinero que nos da Él para ofrendar y diezmar religiosamente como lo hacemos, por obediencia a la palabra? ¿Cuántos damos gracias a Dios por el aire, por la lluvia, por el viento, por el sol? ¿Cuántos agradecemos al Señor? No nos volvamos nunca, nunca, jamás autosuficientes. Démosle gloria a Dios por todo. Démosle honra por las riquezas que nos ha dado de la salvación, de la vida nueva, por las riquezas de tener una cama, de tener un techo, de tener una familia, de tener unos animalitos en la casa, de tener trabajo, de tener un empleo, de tener salud, de tener bendición. Démosle gracias por todo, porque Dios es el dueño de los dones, de los talentos, de las riquezas, de todo lo creado. El Salmo 24:1 lo dice claritamente. David conocía, no de Dios, David conocía a Dios. Le vio obrar muchas veces defendiéndole en las batallas espirituales y en las batallas también naturales, en las guerras contra hombres. Pero también habían batallas contra el alma, contra el espíritu. Y David veía a Dios obrando. Y entonces dice David, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra. Nadie es dueño de nada aquí. El que tiene una parcela, el que tiene una casa, el que tiene una finca, el que tiene las montañas, ahora es un contrato que tiene firmado porque hay registro de que usted es el dueño momentáneo, porque después va a morir y va a pasar la herencia a otros y a otros y a otros. Gente que no conocemos, pero en sí toda la tierra tiene un solo dueño, Dios. Y David lo sabía. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo, hablando de personas y todos los que habitan en él, porque Él la fundó, Él la crió, Él la hizo, Él es el dueño. Nosotros, si nos tocó algo, somos simples administradores de lo que tenemos. Debemos de administrar. Una herencia no es para desperdiciarla en vicios y placeres, como el hijo pródigo. Dame lo mío, y se fue y lo desperdició todo, viviendo perdidamente. Una herencia es para darle posteridad. Una herencia es para agregarle más, añadirle más, porque fue una bendición que tuve al heredar de lo que quisieron darme a mí. Pero dice David, él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, he hablado un poquito de los dos liderazgos, porque hay necesidad, hermano, en este tiempo, de que haya muchos líderes concentrados en un liderazgo espiritual. Ya tenemos que transformarnos, porque el liderazgo natural está centrado en sí mismo, en su persona, en su yo, en su ego. ¿Cuáles necesidades sociales tiene? Busca aceptación. Que la gente lo siga no por lo que es, sino por su dinero, por lo que da, o de alguna forma busca cómo ser aceptado, cómo tener amigos. Pero cuando ese le va muy mal, no aparece ningún amigo, porque no eran verdaderos. Buscan llenar sus necesidades físicas. Quiere decir, hacer lo que sea para sobrevivir en una posición de liderazgo. Voy a tomar decisiones incorrectas, indebidas, pero yo me quedo como líder donde estoy. No digo con humildad, no sé, no sirvo, no puedo, que venga otro, no, ninguna, sino que su ego es sentir que esa persona es demasiado valiosa e indispensable. No va a haber otro como yo. Piensa el liderazgo natural. Las emociones son egoístas, definitivamente. Pierde el equilibrio entre las emociones y la lógica. Ya no tiene lógica para pensar y para actuar. Las emociones no son malas, por supuesto, en ninguno de nosotros. Nosotros tenemos un alma. Lloramos, reímos, nos dolemos, odiamos, amamos, lloramos, nos gozamos. No son malas las emociones. Lo malo es dejarse controlar por ellas. Que las malas emociones nos controlen a nosotros. Ahora,
déjeme dejar este capítulo para empezar un capítulo que nos interesa a nosotros más, ponerle atención y sumergirnos en el estudio. Un liderazgo espiritual, primeramente, es nutrido. ¿Qué lo fortalece? ¿Qué lo alimenta? ¿Qué lo nutre? El Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es más que el poder de una personalidad y todos los otros talentos individuales que podamos tener. Nuestra personalidad debe irradiar a otros, debe alumbrar a otros. Jesús lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces tenemos que entrar en ese, ¿y cómo alumbramos? ¿Por luz propia? No tenemos luz propia, nunca la podemos producir. La luz es la luz de Cristo, que ha morado en nosotros, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y si Él está en nosotros, tiene que haber una luz que alumbre, que dé consejo, que dé sabiduría, que dé testimonio, porque esa personalidad es irradiada, es nutrida por el Espíritu Santo. Mientras tú y yo nos acerquemos más a nuestro Dios, oremos más, ayunemos más, le busquemos más, seremos más usados por Dios. Cada día Él va a ver nuestra dependencia y va a ver nuestro carácter, nuestros cambios. Y entonces dice, este me será herramienta útil. Nos va a usar más en su obra cada día. El Espíritu Santo alcanza a los demás a través de un liderazgo que irradia su presencia. Vean algunos versículos que muestran la influencia de Jesús cuando llamó a sus discípulos. Mateo 4:19, Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Eran pescadores de peces, eran pescadores de redes, de anzuelos, de atarrayas y otras artes para la pesca, pero nunca habían ganado un alma, no sabían cómo hacerlo. Pero Jesús sí sabe. De tal manera nos amó Dios que vino Jesús a morir por nosotros, para ganar a todos, a todo el mundo. Entonces Jesús los invita, ve algo en ellos, que eran líderes naturales, claro, tenían sus negocios, tenían sus barcos de pesca, tenían cómo pescar y cómo vender la pesca, cómo distribuirla. Entonces tenían inteligencia, pero Jesús les llama a un cambio. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál fue la actitud? Es que era el Hijo de Dios, Dios encarnado en Jesús, el que estaba haciendo la invitación. Hoy te hace la invitación el Señor. ¿Qué cara vas a poner? ¿Qué cara vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar en esta noche? Porque todo lo que aprendiste hace un año no es para guardarlo ahí como bagaje. Es el bagaje que tenemos para continuar en el servicio al Señor. Entonces, el versículo 20, Mateo 4, dice la actitud, la decisión que ellos tomaron fue, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante las redes, le siguieron. Ya el liderazgo natural que tenían para los negocios lo dejan atrás para poder aprender a ser líderes espirituales guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el primer paso que tiene que hacer es obediencia y sometimiento. Aquella voz que es autoridad. Porque cuando Dios nos llama, hermanos, tenemos que someternos. Marcos 2, versículo 14. Y al pasar vio a Leví, que era hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos. Y Jesús le dijo, sígueme. ¿Y sabe qué? Dejó la plata, dejó los recibos, dejó todo, y levantándose le siguió. O sea, tenemos que tomar decisiones correctas. Claro, yo tengo que tener mi trabajo, tengo que tener mi responsabilidad, tengo que alimentar mi familia, mi casa, pero cuando el Señor me llama a un ministerio, yo tengo que dejar aquello de segundo, sin dejar de hacerlo, por supuesto, dejarlo de segundo para tomar el primer plano, que es el llamamiento que Dios me está dando. Amén. Juan 1:43 dice que Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y todos los que llamó
todos los que llamó, no pusieron ningún pero. Simplemente vieron una irradiación del reino de Dios en Cristo. Un poder sobrenatural, una autoridad que no habían conocido. Él irradiaba un liderazgo espiritual. Había venido desde el cielo una misión importantísima y tenía que rodearse de personas que creyesen en esa misión, que creyesen en esa visión de Dios, porque Cristo tendría que morir, tendría que dejar la tierra, pero aquella visión y aquella misión tendría que quedar en hombres que dijeron, aquí estoy, heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí. Déjeme darle un ejemplo del Antiguo Testamento, en 2 Crónicas, capítulo 26, verso 4, dice, hablando de Uzías, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, porque uno se asusta cuando empieza a leer el libro de Crónicas y de Reyes, donde empiezan los capítulos diciendo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios mío, ¿dónde están entonces los reyes buenos, los jueces buenos? ¿Dónde están? Pero aquí encontramos a Uzías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Qué herencia le dejó a Amasías? Más linda, más preciosa. El hijo captó, copió, que era hacer lo correcto delante de Dios, que era hacer lo bueno. Y dice el versículo 5 de 2 Crónicas 24, y persistió en buscar a Dios en los días donde estaba el profeta Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Aleluya. Es que la prosperidad no es plata, no son dólares, no son euros. La prosperidad es poder de Dios, presencia de Dios, mayor cada día en mí. Soy hombre bendecido, prosperado y victorioso. Eso es lo que tenía este rey, aleluya, que ya estaba funcionando en un liderazgo espiritual. Porque ahí no somos perfectos, hermano. Yo quiero decirle esta noche, usted que me está viendo y que va a ver esta enseñanza, este seminario, nadie es perfecto. Solamente ha habido en la tierra un liderazgo perfecto, el liderazgo de Cristo Jesús. Es el único que fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros somos tentados, pero a la de menos, nos gusta una probadita, como hacía el chavo ahí cuando ponía un queque, le pasaba el dedillo y embarraba el dedillo, se lo chupaba. Una probadita, pero ya fallamos en la integridad, en lo perfecto, en la perfección. Pero hay un líder que tenemos. Por eso Pablo dice, imíteme a mí como yo he imitado a Cristo. No que Pablo era perfecto, no, jamás, ni lo fue. Pero podemos ir acercándonos lo más que podamos. Jesús fue el único líder perfecto como hombre, ejemplo de un amor incondicional que llegó hasta ¿dónde? Hasta el sacrificio de la cruz. ¿Quién moriría hoy por el Evangelio? ¿Quién moriría hoy por defender la palabra? Muchos quizá que no lo haríamos. Entonces, ¿dónde se fundamenta el liderazgo espiritual? Veamos el libro de Lucas, capítulo 22, verso 27. Ahí está el fundamento, ahí está el cimiento, la base. Porque, dice Jesús, ¿cuál es el mayor? Hablando de una cena, hablando de un banquete, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Qué te parece a ti esta pregunta? Si Jesús te la hace esta noche, ¿qué dirías tú? ¿Cuál es el mayor en el banquete donde hay mucha gente? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, Jesús dice, todos los que se sientan a la mesa son mayores, son invitados, son especiales, son importantes. Mas yo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, soy como el que sirve. Es el menor, el que come de último, el que empezó a trabajar primero y el que se fue de último,
el que abrió el templo de primero, alistó todo, barrió, limpió y predicó y bendijo a los hermanos y oró y se va de último. Los demás llegaron al banquete, llegaron a la predicación, los demás llegaron a la unción, a la alimentación de la palabra del Señor. Entonces, este versículo nos dice claramente que el verdadero líder es el que sirve a los demás. Déjenme poner esta piedra, déjenme poner esta plataforma, déjenme poner este cimiento en granito, en piedra, para poder que usted y yo aprendamos que no vinimos para ser servidos, sino que estamos para servir. Ese es el fundamento. Como Cristo lo hizo, nosotros también lo hacemos. Porque el líder es el que sirve a los demás. Eso es liderazgo. En todos los tiempos no ha cambiado el concepto. Adquiriendo de esta manera, cuando uno es servidor, adquiere dos cosas importantes: autoridad y respeto. ¿Qué adquiere alguien que sirve a los demás? Autoridad y respeto. Porque no se guía ni confía en sí mismo. Tiene una dependencia rotunda totalmente de Dios. Y disciplinadamente le busca y le obedece. Su vida está centrada en el servicio incondicional a Dios y a los demás. Entonces tenemos que desarrollar. Ningún discípulo llamado fue un líder espiritual inmediato. Tuvo que empezar un proceso de aprendizaje, de prueba y error, de causa y efecto. Tuvo que empezar a madurar, aprender. Bueno, aquello no se hacía, yo lo hice. Aquello no se dice, yo lo dije. Y aquello no se piensa, yo lo pensé. Aquello no se hace, yo lo hice. Tenemos que empezar a desechar lo que no es correcto. Desarrollar una vida de excelencia, una vida de castidad, una vida de santidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de José? Allá en Egipto, el que vendieron por 30 piezas de plata. José pasó por pruebas, pero tuvo que demostrar castidad, santidad y excelencia. No importa que la prueba fue tremenda, fue durísima. Capítulo 39 de Génesis, versículo 7, le leo un pedacito de la historia para que usted lo tenga en memoria. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Es que tenía la irradiación de la presencia de Dios. Era temeroso de Dios. Y entonces era bello, espiritualmente hablando. Y me imagino que también físicamente era bello. Y la mujer puso los ojos en su criado, en el mayordomo. Y le dijo: duerme conmigo, tenga relaciones sexuales conmigo, acuéstese conmigo. Y él no quiso. Qué tremendo. ¿Qué ofertas tenemos que rechazar más de una vez? Por cuanto tenemos que agradar a aquel que nos llamó, a aquel que nos respalda, aquel, como dijo Moisés: prefiero ser maltratado con los hijos de Dios antes de gozar de los deleites temporales y pasajeros del pecado. Porque mi vista, mi visión, mi corazón están puestos en Dios, en su gloria. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo: mire, señora, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otra cosa mayor que yo en esta casa. Oiga la altura que había levantado Dios a José. Cómo lo había Dios respaldado y bendecido por la actitud, por el corazón, por la espiritualidad, por el liderazgo que tenía. Dios lo había levantado, lo había bendecido, lo había prosperado. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino solamente a ti, por cuanto eres su mujer. Tú eres la esposa de él. Yo he aprendido de mis padres y de Dios todos los mandamientos. El decálogo que Dios nos dio a través de Moisés, eso es lo que yo estoy viviendo. Entonces, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Para otros sería: ay, qué fortuna, qué dicha, qué oportunidad tengo. Pero él ve como un gran mal que le viene, como una avalancha que le viene, y dice: y no pecaría
contra Dios. Y hablando ella a José cada día, era persistente, era incisiva en el asunto, y él no la escuchaba para acostarse con ella, para estar con ella. Y entonces un día de tantos acontece que entró él en casa para hacer su oficio, y no había nadie en la casa, y ella lo asió por la ropa, diciendo: duerme conmigo, acuéstate conmigo, tengamos relaciones. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella, huyó y salió. Qué bueno. Yo creo que ahí nace el dicho: mejor decir aquí corrió que aquí murió. Mejor, hermano, corramos, huyamos por la derecha o por la izquierda, pero no permitamos que las tentaciones del pecado arruinen nuestra vida, arruinen nuestro ministerio, arruinen la gloria de Dios que está en nosotros, arruinen esa presencia del Espíritu de Dios que tenemos cada uno, que por gracia hemos recibido. Y es que nosotros tenemos que estar conectados como líderes espirituales estrechamente, en una unidad, friccionándonos, conectados con los dones espirituales. Y eso nos convierte en sacrificiales. Tenemos que hacer sacrificios que nadie haría. Cristo se sacrificó por nosotros. Eso es una conexión que tiene. No servimos para alcanzar méritos, sino que lo hacemos por amor a Dios, a la obra y al supremo llamamiento. Déjeme darle una cita importantísima para nosotros, Colosenses 3:22. Dice el apóstol Pablo: siervos, porque eso es lo que somos, siervos. Jesús dijo: yo no vine a servir, sino a ser servido, sino a servir. De ahí nace la palabra siervo, un servidor. Uno que sirve las mesas, uno que sirve a los demás. Y dice: siervos, líderes espirituales, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23 sigue añadiendo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Es que es muy importante este asunto del corazón, porque sabe que Dios ve el corazón. Él no ve lo natural de nosotros, Él no ve lo externo, Él ve el corazón nada más. Él se centra en el corazón. Por eso Abel trae una ofrenda y la ve con agrado. ¿Por qué? Porque mira el corazón. Un corazón que quiere dar con liberalidad, que da con amor, que da con gracia, que da con generosidad, que da con gratitud, que da con gozo. En cambio Caín no. Y miró Dios al corazón de Caín y no le gustó la ofrenda. No la ofrenda, sino la actitud de Caín. Y por eso aquí Pablo está hablando a la iglesia de Colosas. Le dice: háganlo todo de corazón. ¿Cómo? Para el Señor y no para los hombres. Wow, esto está grueso. Eso está grueso para hoy que nosotros estamos sometidos a alguien superior. Tanto en lo ministerial, tanto en lo secular. Y cada cosa que hagamos, hagámosla con mansedumbre, hagámosla con gracia, hagámosla con amor. No como para esa persona, para agradarla, sino para agradar a Dios, que está conociendo mi corazón. Entonces, sabiendo, o sea, esto tiene que entenderlo usted esta noche y yo también tengo que entenderlo, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. No importa lo que hagamos. No importa si estamos chapeando un lote, si estamos cogiendo café, si estamos envolviendo tamalitos, si estamos limpiando un caño, si estamos lavando un carro, si estamos en una oficina haciendo teletrabajo, háganlo todo con amor, porque al Señor estamos sirviendo. Y déjame hablar de algunos líderes de la palabra de Dios. Moisés, Éxodo 3:10. Dice Dios, hablando con Moisés: ven por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, que son los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque
de Egipto a los hijos de Israel. Y Dios respondió, ve, porque yo estaré contigo. Qué lindo, qué lindo. Qué palabra más motivadora, hermano. ¿Quién soy yo? Se vuelve a ver Moisés así, ya de 80 años, hermano. Yo todavía no le llego a la edad de Moisés. ¿Y cómo se sentiría uno, verdad? Débil, humanamente débil en la carne, le duelen todos los huesos, ¿verdad? Se marea por todo, ya la vista no es la misma, las fuerzas ni qué hablar. Y Dios le dice, con esa edad, le dice, ve, enfréntate a aquel poderoso faraón, una de las culturas más antiguas de la tierra. Y le dice Moisés, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Aleluya. Alguien da gloria a Dios. Alguien glorifica el nombre del Señor en esta hora de la noche. Aleluya. Ya son las 8 de la noche. Gracias al Señor. Bendito el nombre. Yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis. A ver, ¿cuál es la palabra? Aló. Serviréis. ¿Cuál es? ¿Para qué nos saca Dios del mundo? ¿Para qué nos saca Dios de la esclavitud? Para servir a Dios. Claro, lo estamos haciendo con las personas. El que está tiradito, el borrachito, aquel que no tiene para pagar el alquiler, aquel otro que le falta para algo, que está enfermo. De alguna manera estamos sirviendo, porque todo lo hacemos como para Dios. Entonces, ve porque yo estaré contigo. Y esta te será señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Usted sabe que ya con 3 años o 4 años que uno no esté viendo a la familia, ya la familia no sabe de uno mucho. Y habían pasado 40 años de que Moisés, más de 40, porque cuando siendo chiquillo, Moisés fue criado por la hija del faraón. Ya no tenía mucho contacto. Ya cuando se vio grandecito y muchacho y fuerte, fue cuando mató al egipcio y tuvo que huir. Pero desde muchos años no tenía contacto. Por eso él pregunta, ¿verdad? Yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaron, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envía a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y por la mano de Moisés, como por la mano de Pablo, Dios trajo libertad a su pueblo de toda esclavitud, 430 años. Este líder, amado hermano, amado oyente, tuvo que soportar las quejas de más de 1 millón de personas cuando recorrieron el desierto. Todo que soportar día tras día. Esos fueron los obstáculos de Moisés. Al principio tuvo esos obstáculos para no dirigir al pueblo de Israel, bajo la excusa de que era lento de palabras, pero se dejó guiar por el Señor. Aquí está lo importante, déjate guiar por el Espíritu Santo, déjate guiar porque Él quiere trabajar contigo y conmigo para convertirnos en gente grande delante de Él, no delante de los hombres. Gedeón, Jueces 7:15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño, ya había sido llamado, ya había estado preparándose, pero Dios lo lleva a un lugar para escuchar un sueño. Y cuando él oye el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Cuántos adoramos a Dios por todo lo que Él está haciendo con nuestras vidas? Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo entre los cántaros, y les dijo, miradme a mí,
y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo. Vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. ¿Quién va de primero? El Señor. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué pasó esa noche? Al cambio de la guardia, libró una gran batalla el ejército de Dios de 300 hombres, dirigidos por Gedeón, contra un ejército que solamente con la ayuda de pocos soldados, pero supo dejarse guiar por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, a pesar del miedo que tenía, a pesar del poco potencial que ofrecía. Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Amén. David, 2 Samuel capítulo 5, oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová. ¿Entonces qué? Consultó David a Jehová. ¿Estás en problemas? ¿Estás en circunstancias? ¿Estás pasando alguna necesidad? ¡Ora! Ora a Dios, o ora y habla con Dios. Eso fue lo que hizo David. La alternativa número 1. No hay plan B. El plan A se mantiene. Busquemos a Dios, porque los enemigos vinieron, lo rodearon, y David pregunta, consulta, ¿a quién? A Dios, diciendo, ¿iré contra los filisteos, Señor? ¿Los entregarás en mi mano? Y Dios respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llama el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y entonces David fue rey de Israel conforme al corazón de Dios, a pesar de sus errores. Que todos conocemos los errores. La Biblia no los oculta, jamás. Para mostrar que somos humanos, que tenemos falencias, que tenemos debilidades, y que entramos en tentación y a veces caemos en tentación. Pero se sobrepone el amor. David amaba a Dios. Pablo, el apóstol, Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, dice la palabra, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos, diciendo, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿No es este el que asolaba a Israel? ¿No es este el que invocaba este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo, perseguidor de la iglesia, ahora se convierte en Pablo, embajador. Aleluya. Embajador de Cristo, el apóstol a la iglesia gentil. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores, dice. Yo estoy contando que yo soy embajador, y también tú que estás al otro lado de la cámara. Tú eres embajador en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Entonces, para finalizar este capítulo, déjeme hacer un cuadro comparativo. Mire la mano izquierda mía, mire la mano derecha. Entonces voy a poner la comparación. A la mano izquierda, el liderazgo natural, y a la mano derecha, el liderazgo espiritual. Amén. Déjame hacerlo lo más rápido que puedo, para que usted no se canse mucho. Entonces, liderazgo natural, mano izquierda, confía en sí mismo. Liderazgo espiritual, confía en Dios. ¿Nota la diferencia? Aquí confianza en sí mismo, aquí confianza en Dios. Leo Nehemías capítulo 1 verso 4. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré. La noticia era que Israel había sido destruido. Las puertas estaban quemadas por el fuego. Muchos habían muerto. Y le llegó la noticia por el hermano de él, Hanani. Le llegó la noticia y él lloró. Hizo duelo por algunos días.
ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y te dije, Dios, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré. Aleluya. Nehemías estaba basado en un liderazgo espiritual basado en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, y Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dios dijo, cuando se arrepientan, no importa si están en Costa Rica, o en Nicaragua, o en El Salvador, o en Perú, no importa, desde allí yo los voy a recoger, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Veamos el número 2. El natural, arrogante y ambicioso. El espiritual es humilde. Hechos 20:10. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Número 3. El liderazgo natural conoce las cualidades de los hombres. El liderazgo espiritual conoce a Dios. Job 42:5. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Número 4. Liderazgo natural le gusta tener autoridad. Liderazgo espiritual le gusta obedecer a Dios. Esa es la diferencia. Yo quiero ordenar, yo quiero estar arriba, nadie me baja. Pero el espiritual le gusta obedecer a Dios. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y será benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Qué señor más obediente. Número 5. Liderazgo natural es independiente. Liderazgo espiritual depende del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 6. Liderazgo natural es imitador de los grandes. Seguidor de los grandes. Liderazgo espiritual imita a Dios. Es seguidor de Dios. 1 Pedro 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Número 7. Liderazgo natural busca recompensa. Liderazgo espiritual sirve por amor. Amén. 1 Samuel 12:20. 1 Samuel 12:20. Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero en todo eso no os apartéis de pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Número 8. Liderazgo natural toma sus propias decisiones. Liderazgo espiritual busca la voluntad de Dios. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Concluyo esta noche dando gracias al Señor
porque usted se ha mantenido ahí en la transmisión y ha estado aprendiendo, porque Fraternidad Cristiana Santa Fe te necesita para que lideres, te necesita para que sirvas, te necesita para que pongas en práctica todo lo aprendido. Entonces concluyo diciendo, cuando permitimos que Dios nos guíe y moldee nuestras cualidades naturales que tenemos desde el nacimiento como líderes, nuestro carácter, nuestra personalidad conforme a su voluntad, Él hace de nosotros líderes que no se igualan a los líderes natos del mundo, porque estamos siendo bendecidos, guiados y prosperados por el Espíritu Santo de Dios. Qué placer haber compartido este tema. Este seminario es muy largo, las temáticas quisiera compartirlas todas, pero solo tendré oportunidad de 2 o 3. Hoy apenas compartimos una, pero si le digo la temática que tiene este seminario es importantísima para todo el liderazgo. Déjeme leerle los temas. El de hoy se llamó liderazgo espiritual, liderazgo natural. El próximo viernes, si Dios lo permite, vamos a ver el líder y sus relaciones interpersonales. Y se nos da tiempo ver el líder visionario. Pero también están otros temas como las características de un líder, las actitudes que determinan el éxito, la autoridad del líder, la superación personal de cada uno, la mayordomía cristiana, el líder y su familia y la relación personal del líder con Dios de una manera personal. Muchas gracias, bendiciones y les amo en el amor de Cristo. Bueno, pastor, muchas gracias por, perdón, por esa enseñanza tan profunda, tan detallada, tan linda. Le agradecemos al Señor Todopoderoso por esa sabiduría, definitivamente, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, y imagínense que esa es la primera parte apenas. Todavía nos falta bastante. Así que, bueno, dispongámonos. Repasemos, hay mucha información, ¿verdad? Acerca de cómo ser buenos líderes, qué es no ser un buen líder también, pero definitivamente todo se resume en la intimidad con Dios, en esa adoración, en esa necesidad que tenemos siempre de estar con el Padre. Le agradecemos de parte de Fraternidad Cristiana Santa Fe, de parte del Grupo Inconmovibles, el haber estado acá, conectada, ¿verdad? Así que le agradecemos de todo corazón, enviamos un abrazo fraternal donde quiera que se encuentre y que Dios le bendiga mucho. Oramos para despedirnos en el nombre de Jesús, sabiendo que el Señor tiene control de todo, sabiendo que el Padre Eterno es el que sigue gobernando por siempre. Ven, acompáñenme por favor, si usted lo tiene bien, en esta oración. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, gracias por este tiempo de aprendizaje, Señor, gracias por ese tiempo, Señor, de enriquecimiento de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por nuestro pastor Paulino, Señor, que está dispuesto, Señor. Gracias porque él es un maestro, Señor, es un pastor, Señor, que siempre nos ha instruido, que siempre ha compartido su conocimiento que tú le has dado, Señor. Bendice su vida, bendice su ministerio, acrecenta, Señor, aún más, Señor. Por favor, te lo pedimos, acrecenta aún más, Señor, su sabiduría, su entendimiento, Señor, para que nos pueda seguir guiando, para que nos pueda seguir corrigiendo, para que nos pueda seguir dando ese consejo, Señor, que muchas veces necesitamos. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, por la semilla, por la palabra, Señor, que ha sido plantada en esta noche. Te pedimos de todo corazón que tú seas, Señor, el que dé el crecimiento, el que tú seas por medio de tu Espíritu Santo, el que dé, Señor, que pueda germinar, que pueda crecer y que pueda dar fruto en nuestro corazón. Gracias por esta noche, gracias por mis hermanos y por mis hermanas que estuvieron conectados. A los que van a verlo por diferido también, Señor, bendice sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. A ti te damos la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias. Quiero recordarles muy rápidamente que todavía quedan espacios para
para el día domingo, si Dios lo permite. Recuerden reservar 7260-8997, es el número de WhatsApp por el cual usted puede hacer su reservación para este domingo. Culto de primicias, cena del Señor, va a estar muy bueno si Dios lo permite, así que ya lo sabe, lo esperamos si Dios lo permite este domingo. Y bueno, nos despedimos de esta manera, que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, bendiciones. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo.